En Enfoque Médico versión 2025 nos sentimos contentos de seguir en la proyección de cómo los profesionales cambian este país o este país cómo cambia a los profesionales. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora que va a decir su nombre y nos va a decir quién es. Sin embargo, es importante mencionar que la coordinación del EPS rural, la dirección de extensión y la dirección de la educación virtual, nos sentimos muy contentos, muy complacidos de estar proyectando la imagen de, en este caso, la mujer profesional de la medicina en las comunidades. Doctora, bienvenida. Díganos quién es usted, cuánto ha hecho usted por este país. Conozcamos a la doctora. Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar acá. Soy Melida Chaguaceda, egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala en 1991, a mis escasos 23 años. Ya de eso hace bastantes primaveras, pero bueno, no se me notan, es lo importante. Y pues soy una mujer normal que aprendió estando en el campo lo que es la salud pública, lo que es la salud comunitaria y pues que conocí en esa época al doctor Juan Emilio. Trabajamos juntos por aquellos días y pues he estado trabajando en organizaciones tanto nacionales como internacionales. He trabajado aquí en Guatemala y he trabajado también en el extranjero y en algunas ocasiones nos hemos topado por ahí o nos hemos cruzado en alguna misión internacional. Así es. Perfecto, doctora, bienvenida. Enfoque Médico lo que pretende es precisamente eso, ¿verdad? Mostrar a la comunidad universitaria y al país y fuera del país la oportunidad que tenemos cada persona de proyectarnos hacia la comunidad. O, como decía al inicio, cómo la comunidad me transformó la práctica profesional. Y en este caso, la doctora Melida Chaguaceda es una impulsora de la salud comunitaria y como ella ya resumió su experiencia de vida, sin embargo, doctora, cuéntenos, ¿la comunidad la transformó usted o usted transformó a la comunidad? Yo creo que hubo un poquito de ambos en lo largo de mi trayectoria, pero en primer lugar, la comunidad me transformó a mí. Yo estuve... primero cuando salí, pues me fui a la clínica privada y estuve un año ahí y después, por razones del destino, me contacté con Médicos del Mundo Francia, me fui al área de Ixcán. Mi primera parada fue en Playa Grande, que por cierto, cuando a mí me habían dicho que tenía que estar en Playa Grande, pensé que era una playa. ¿Cómo estaría yo desinformada por aquellos días? Y entonces bajé en el lugar, conocí al equipo. Les cuento que lo primero que pasó ahí fueron las apuestas. Ellos apostaban unos de que yo tardaba un mes, que yo me iba a ir a los 15 días, porque era una chica muy de ciudad para estar en el campo. Pero fui una de las últimas en irme después de todo, por lo maravilloso que fue la experiencia, lo transformador en mi vida, lo que llenó los espacios en mi mente y en mi corazón sobre lo que es la verdadera medicina, a dónde se puede uno enfocar y quiénes son los que más lo necesitan a uno. Y precisamente lo que ustedes acaban de escuchar, la razón por la que invitamos a la doctora Melida Chaguaceda es porque ya hay muy pocos casos de esa experiencia vivida y esa transformación, ese repensar y ese extrañar después de algún tiempo las comodidades de lo urbano dentro de lo rural. Y es obvio que cuando ella decía que habían apuestas por quién daba menos, porque una doctora, una mujer urbana, cómo iba a acomodarse a la vida totalmente rural. Estamos hablando de 1994, 93, 95, aún en la época del conflicto armado. Así es. Porque hay que decirlo, ¿verdad? La paz se firmó en 1996. Y la experiencia de la doctora Melida Chaguaceda es en el marco de lo que hacía una
organización internacional como lo fue en aquellos años Médicos del Mundo Francia. Podemos decir y podemos transmitir, podemos compartir con la comunidad universitaria que somos parte de un testimonio, somos parte de una organización que decía las razones y las desigualdades de las comunidades con las cuales trabajábamos. El Ministerio de Salud era un actor más sin mucha capacidad en el marco de la resolución y de la atención primaria. Pero igual, trabajábamos con ellos y aumentábamos las coberturas para con ellos y los beneficiarios en las comunidades. Doctora Melia, ¿hubo alguna razón por la que usted visibilizaba un modelo a seguir o esto fue parte de la necesidad, primero laboral, porque también tenemos que reconocerlo, era parte de nuestro trabajo, por supuesto una experiencia jamás imaginada, pero ¿hubo algo que la orientó a usted a ir al territorio más bélico de los años, de los inicios de los 90? Porque hay que decirlo también, y con eso le doy la palabra, la zona entre el río Ixcán y la zona entre el río Chalval. Bueno, eso es muy personal, pero vamos a compartirlo. Por aquellos días tuve un novio que trabajó con niños refugiados del mundo. Y yo le dije, ay, ¿y por qué no me consigues trabajo ahí contigo? Y me miró así y me dijo, tú no aguantarías nada de eso. Y eso activó en mí ¿cómo que no? Yo soy una mujer que puedo, yo soy una mujer que echaba para adelante. ¿Cuál es la diferencia en el trabajo? Y entonces eso, más que estando en la clínica, no estaba tan cómoda, necesitaba ver más mundo, quería tener más experiencias y la casualidad que un amigo me dijo que estaban buscando una persona en Médicos del Mundo Francia y para trabajar con comadronas. Y yo dije, bueno, voy. Conocí a Pilar López Puig y como que le caí bien, ella me cayó bien a mí y dijo, está bien, perfecto, te vas la próxima semana, vas a hacer el intercambio con Lorenza Lapierre, que era la comadrona que estaba trabajando con las comadronas en ese entonces. Y yo, pues sí, hice mis maletas, iba con mis botitas de cuero, mi trajecito y dije, oh, vamos. Después lo cambié todos por licras y botas de colibrí y camisetas. Claro, y esta parte quizás sea muy romántica, quizás sea una época en la cual, en la época actual, trasladando esto a la modernidad, pues no sé cuántos egresados de esta facultad se pudiesen encontrar en la misma situación en la que la doctora se encontró, pero hubo una decisión y hubo una inmersión a la comunidad. De lo que se trata es de ver cuánto nos transformó la vida comunitaria. El trabajo con comadronas no es una experiencia de la cual nosotros como médicos tengamos muchos referentes. ¿Cómo se sintió la doctora Amelia Chaguaceda de vincularse a una temática que lo más que teníamos era haber pasado por el servicio de ginecología y obstetricia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el tratar de llevar conocimientos a mujeres analfabetas en condiciones de ruralidad, pobres? Porque hay que decirlo, y no lo hemos dicho, población que regresaba de México. Retornados, sí. Pues eso fue muy interesante y también muy revelador para mí y me hizo arrepentirme de alguna vez haberle dicho a alguna comadrona cuando entró en emergencia con una paciente, sí, ¿usted por qué no la trajo antes? No, por su culpa, tal vez va a perder el niño. Y yo fui agresiva con esa comadrona y luego la vida dio vueltas y me hizo trabajar con ellas y apreciar el enorme trabajo que hacen en 340 comunidades más o menos que tenemos en Guatemala. ¿Quiénes van a hacer ese trabajo? Solo las comadronas lo pueden hacer. Es mentira que van a haber en 340 comunidades médicos que van a atender a esas pacientes que están ahí y ellas pues deben ser un enlace
primordial para la salud pública. Todo médico debe conocer a todas sus comadronas y darles capacitación, pero capacitación en forma, no solo, ay, aquí te voy a dar tu cinta de Castilla y te voy a dar tus gasitas para que las atiendas, ¿no? Hay que enseñarlas bien y mis comadronas, porque las reconozco como parte de mi familia, pues pudieron aprender muchísimas cosas. Nos comunicábamos en ese entonces por radio y ellas llamaban, Mayalán, por favor, Pueblo Nuevo, conteste, y nosotros contestábamos en Pueblo Nuevo, mándenme un carro, tenemos una paciente con placenta previa, y cuando uno escuchaba esas palabras uno decía, estoy haciendo el trabajo bien, y ellas están respondiendo espectacularmente. Son personas con mucha conciencia social, son personas con mucho compromiso y que ganan una miseria y se lo trabajan duro. Uno, quien nos escucha, solo puede imaginarse condiciones de caminos intransitables, vehículos 4x4, de los cuales no tenía el Ministerio de Salud, médicos quizás con un pensamiento romántico de cómo nuestra vinculación a la comunidad iba a cambiar el mundo o el país. La conclusión posiblemente sea, ni cambiamos el país, ni cambiamos la comunidad, y lo peor de todo, las condiciones siguen tal cuales. Entonces, a raíz de esa experiencia, ¿cuál fue, si yo le pediría para trasladarle a nuestros compañeros estudiantes y docentes, cuál es el recuerdo más importante o más frustrante o más aleccionador en la práctica con las comadronas en el IXCAN, que usted se recuerde y puede identificar y además puede decir cómo lo vivió? Bueno, si vamos a la parte más frustrante, estaba yo en Ixtahuacán, había que tomar una lancha para llegar hasta... ¿Ixtahuacán chiquito? Sí, Ixtahuacán chiquito, teníamos que tomar una lancha si queríamos sacar a alguna paciente. Llegamos a un lugar donde montábamos a la paciente en el carro y ya entonces la llevábamos a Playa Grande, donde había un centro de salud tipo A que operaba, hacía cesáreas. Y yo llevaba a esta paciente porque no sabía en qué posición estaba. El abdomen estaba difícil, no encontraba yo qué le pasaba a esta paciente, por qué. Yo no podía sentir si estaba en podálica, si estaba encefálica, no escuchaba bien la frecuencia cardíaca fetal. Entonces dije yo, no, vamos a evitar cualquier complicación aquí. Vámonos al hospital, al centro de salud tipo A de Playa Grande, llevo a la paciente, le explico al compañero que estaba ahí. El compañero fue despectivo, me dijo, ay, hasta mi enfermera, porque parecía que tenía un chicle en la boca, hasta mi enfermera ya vio que la paciente está encefálica, no, está en podálica y la frecuencia cardíaca fetal está perfecta. Y entonces dije yo, así, pues yo no puedo ser tan tontita, así que no, esto no está correcto. Así que le dije yo, me permite estar adentro de la cesárea que le van a hacer, voy a tomar unas diapositivas, porque en ese entonces eran diapositivas, no había toda esta infraestructura que hay ahora en la parte tecnológica. Y empecé yo a tomar las, pues era como fotos, ¿no? Y que se iban a convertir en las diapositivas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Yo había puesto que por favor que le tomaran unos rayos X a la paciente para estar seguros de qué estaba pasando con ella. No me hicieron caso. Y era un bebé de este tamañito, un anencefálico, que pudo haber nacido vía vaginal fácilmente. Se expuso a una paciente a ese trauma de una cesárea sin haberse necesitado, y la gente confiaba en nosotros, confiaba en mí, en que yo la llevaba ahí para que se resolviera algo que no se podía resolver en la comunidad, y pues eso fue una de las cosas más traumáticas que tuve, que me decepcionó muchísimo, de cómo también pude haber yo sido años antes de haberme nacido la
la conciencia social dentro de un hospital creyendo que yo era la mamá de los pollitos, ¿verdad? Y resulta que no. Y bueno, y gratificantes, pues cuando todas las comadronas me llevaban a las casas para que fuéramos a revisar a sus pacientes, y ellas ya sabían cómo estaba la paciente, ya sabían escuchar la frecuencia cardíaca fetal, saber si estaba rápido, si estaba lento. Ellas no tenían un estetoscopio, no utilizaba yo tampoco un estetoscopio porque estábamos en el campo, entonces yo me tenía que acoplar a las necesidades del lugar y a la realidad de ellas, entonces usábamos el oído, nos pegábamos al abdomen de la paciente y pues eso fue súper gratificante para mí, tener a todas esas comadronas que respondían y que eran tan responsables y tan comprometidas con sus pacientes. Habrán una serie de preguntas antes de esta, de la que voy a hacer ahora, y sería muy interesante seguir escuchando a la doctora desde la perspectiva de una doctora urbana. Lo remarcamos porque lo rural nos transformó, obviamente, y en aquellos años nuestras familias seguramente nos decían que éramos unos locos, que éramos raros. La hippie, o que finalmente estábamos pues un poquito trastornados como para vincularnos a la ruralidad, sabiendo que la familia ayudó, financió y apoyó para que fuéramos médicos de bata blanca sin ensuciarnos las manos, con un vehículo, comiendo a nuestras horas y llenándonos de plata. Ese era el modelo que mi madre, más que mi padre, trataba de reproducir. Y resulta que las condiciones del país nos llevaron a otro tipo de prácticas. Y la pregunta es, doctora, ¿cómo el haber vivido esos años, porque al final fueron años, ¿cuántos años estuvo en el IXCAN? Uy, estuve como 2 años antes de la firma de la paz y 1 año después. Algunos otros, habían compañeros que se quedaron 8, 9, 10 años y hay algunos que se quedaron, aún están allí, uno sobre todo. La experiencia vivida, ¿usted cree que la facultad le preparó para esa experiencia? No, definitivamente no. ¿Por qué no? Pues nadie habla sobre la realidad de las comunidades. Nadie, cuando vamos a hacer nuestro EPS rural es como ir a hacer una práctica al puesto de salud y hacer un croquis y ya estuvo. Pero la cosa es la atención, no nos dan prevención, la promoción de la salud, la formación, involucrarnos más con la comunidad, eso no, con los líderes. Pues si nos involucramos con un líder es para ver si nos pueden hacer un baño más o algo en la infraestructura, pero no en realidad entre los cambios y hacer de verdad una sala situacional donde la comunidad pueda decir, es que a mí me hace falta tal cosa para yo cambiar esta comunidad. Y otra de las cosas que es importante es el idioma. Tenemos muchos idiomas en el país y estamos dándole siempre la educación y la salud en idioma castellano y las señoras a veces no entienden correctamente lo que estamos diciendo. Entonces, la gente que va al campo, que está ahí al lado de las familias, debe tener el idioma local. Además de eso, debemos retomar las comadronas y los promotores de salud. Es que los estamos dejando afuera cuando ellos han sido nuestro enlace con la comunidad, cuando ellas son las que miran a las pacientes, que detectan esas pacientes. Queremos tener pacientes de menos de 12 semanas, ¿verdad? Ese es uno de los requisitos que hay, tenerlas antes de las 12 semanas, pero no tenemos a la persona que nos la va a referir. ¿Y quién va a ser esa persona? Es la comadrona, porque ella es la que en el primer síntoma es a quien se le llama y es la que va a estar a la par de esa familia. Entonces, hay muchas cosas. Y otra cosa muy importante es que debe ser una estrategia de país, no debe ser de una estrategia de gobierno, porque entonces
venimos y tenemos estos 4 años y impulsamos la rueda. Y luego los siguientes 4 años alguien se inventó que la rueda no, que mejor el cuadrado. Y entonces meten el cuadrado. ¿Y cuánto tarda en meter el cuadrado? Los primeros 2 años están elaborando, capacitando a la gente, ya solo les quedan 2 años. Y luego viene otro gobierno y cambia otra vez y puede retomar el primero. Dejan los libros, toda esa información que se ha hecho para los servicios de salud, para los centros de salud, hospitales y demás. Si tiene el logo del gobierno anterior, ya está descartado. Es una inversión gigantesca que a veces vemos en las bodegas del Ministerio de Salud, ese montón de libros pudriéndose porque no tienen el logo del gobierno actual. Por eso debe ser algo de país, pienso yo, en mi humilde opinión. Y seguramente esta experiencia acumulada, que finalmente da capacidad crítica también, da potencial de hacer reflexión a partir de esa experiencia para la acción futura. Y esa, obviamente, doctora, es la transformación de alguien que sale de esta universidad, que tuvo la oportunidad, yo diría una oportunidad valiosa, a menos que esa experiencia en este momento, por supuesto que no nos está dando una capacidad económica, porque tampoco era ese el interés, ¿verdad? Si no, volvemos a lo que nos cuestionaba la familia. Pero como ustedes acaban de escuchar a la doctora Amelia Chaguaceda, tiene capacidad crítica, recomienda 4 o 5 aspectos importantes en todo programa, en toda actividad, en todo proyecto de salud. Y creo que no se necesita demasiados años para hacer una reflexión propositiva. Aparte de lo que usted dijo, es parte de una ley. Todo trabajador en salud y educación debe de hablar el idioma local. Y bueno, entonces esta universidad debería, porque todavía formamos al médico para la atención primaria. Acaban de ustedes de escuchar en esta primera fase, en esta primera serie de la entrevista de la doctora Amelia Chaguaceda, cómo una mujer se incorpora a la vida comunitaria, a la vida rural, por lo tanto a la atención primaria, y cómo se desarrolla todo ese proceso hasta llegar a tener, insisto, porque es la gran evolución, la capacidad crítica, el análisis propositivo y, por supuesto, como todo profesional de la San Carlos, pero más que de la San Carlos, todo profesional en este país que se llama Guatemala, deberíamos de tener esa gran oportunidad para hacer la transformación social necesaria, urgente, a la cual no podemos ya no mirar. En el siguiente segmento, la doctora imagina cuál será el futuro de Guatemala a partir de estos años que hemos vivido, ya como profesionales habiendo sido formados en esta bella e histórica y tricentenaria Universidad de San Carlos. Regresamos. La doctora Amelia Chaguaceda es un referente para la salud comunitaria. Por lo tanto, también lo es para las personas, las comunitarias y los comunitarios con los que aún sigue trabajando. En ese sentido, doctora, ¿qué deberíamos de hacer los colectivos sociales, las instituciones, la nuestra como facultad, como formadora de médicos para el país, para que nuestra actividad incida en el cambio, en los cambios que debe tener por lo menos el referente más cercano? Y ese referente más cercano para los médicos es el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son esos cambios que podríamos hacer? La salud no depende de una acción, sino de muchas. ¿Cómo imagina usted esos cambios en el país? Bueno, en primer lugar, yo imagino una mesa donde esté la universidad, donde estén las organizaciones, donde estén los colectivos sociales, pudiendo hablar acerca del tema de la salud en Guatemala y buscando entre todos
respuestas a todas las debilidades que hay en las comunidades. Imagino una universidad que forme y sensibilice a los jóvenes que estudian medicina para que haya más humanidad y más calidad y calidez al trato con los más necesitados de nuestro país. Nos dan mucha teoría, nos dan mucho conocimiento en la ciencia, pero nos falta la parte humana. Nos falta la parte de la comprensión social, de cómo está formada en las comunidades, de cómo debemos abordar con las personas que están en las comunidades los problemas que hay de salud. Debemos involucrar promotores, comadronas, promotores de salud y nutrición, estar cerca de los comusanes, de los COCODES, de la CODESAN. Todo eso debe tener un espacio donde todos se reúnan y hablen un mismo idioma, porque cada departamento habla un idioma diferente, y no hablando en sí de nuestro lenguaje, sino que de nuestras acciones. Cada quien lo prioriza o hace acciones en lo que se les ocurre y no en lo que debe ser algo de país. Algo de país que también debe ser ubicado por regiones. Claro, no va a ser lo mismo lo que se hace en una región de Occidente como lo que se puede hacer en el norte, que son poblaciones distintas, distintos idiomas, distintas costumbres, y pues yo pienso que estamos fallando en la formación que hay. Perdón que lo diga aquí, pero yo me formé también ahí y creo que fui formada escasamente en lo que es la realidad nacional y la realidad de la necesidad en salud que hay en las comunidades. Yo les voy a contar, perdón que me distraiga, pero me pareció importante ese día. Fui a un hospital nacional grande de Guatemala. Estuve parada ahí como 6 horas porque pues, tenía un familiar adentro del hospital. No hubo un poquito de deferencia porque éramos médicos, pase rápido o algo, le voy a contar cómo está su familiar. No, pero no importa. Hay que hacer las 6 horas, hay que pararse ahí las 6 horas. Pues estuve ahí mucho tiempo. Y estaba enfrente de la sala de medicina y habían pacientes por todos lados, ¿verdad? Era un caos eso. Pero lo que me llamó mucho la atención es que estaba la señora de la camilla de enfrente a mí. Yo estaba parada sobre la pared y ella estaba ahí. Pasaron como 4 personas preguntando lo mismo con el... ¿Cómo se dice esta? Tabla de Shannon. Ojalá, eso fue en nuestra época. La hoja. La tablet. La tablet. Yeah. Entonces pasa con la tablet. Señora, ¿usted es fulanita de tal? Y la señora queda con el dolor. Sí. ¿A usted nunca le han dicho que tiene cálculos en la vesícula? No. Vaya. Se fue. Pasó el siguiente, le preguntó lo mismo. Nadie le puso la mano encima. Nadie ni siquiera le dijo cómo se siente. Tiene mucho dolor. Estamos haciendo todo lo posible. Nada, eso no existió. Y luego, para poner la guinda al pastel, y lo digo porque estamos en la universidad, entonces tal vez podemos tomar nota de esto, ¿verdad? Para ponerle la guinda al pastel, pasa un médico, me imagino que era o el R1 o ¿cómo se llama cuando estábamos en el último año en la... El EPS hospitalario, el interno. El interno. El interno o el residente 1, con 4 muchachos más jóvenes que han de haber sido los externos. Pasa con su tablet y todo el mundo cargaba su tablet. Me mira y yo creo que alguien le ha de haber dicho que yo era médico, ¿verdad? Y dice otro que tenía aquí trabadito un dulce, creo yo. O sea, nuestros papás, nuestros abuelos, yo dije, me está diciendo vieja, no importa.
nuestros abuelos jamás se hubieran imaginado que ahora lo tenemos todo en la tablet, o sea, no hay que ni tocar al paciente porque aquí está todo. Y yo dije, uy, con razón la IA nos va a reemplazar a todos porque es que estamos actuando justamente como personas que no tenemos conciencia, que no tenemos humanidad, que no tenemos calidez, que no damos calidad en la atención. Y es otro programa que hay que implementar, pero de veras a conciencia, la calidad y que en la atención en salud y que la gente cambia. Yo he trabajado ese tema. Huehuetenango tuvo una época de oro y no por mí, por la gente que está ahí, que sí tiene ganas de trabajar, pero que les hacía falta como esas motivaciones, esas herramientas también para poder manejar esa parte. No sé si contesté o me divagué. O qué. No, totalmente bien. La razón principal por haber invitado a la doctora Amelia Chaguaceda es que intuíamos, apostábamos porque nos dijera eso. El rol de una universidad formadora de recursos, la valoración de esta facultad y cómo lo estamos haciendo, porque quisiéramos siempre que nos dijeran qué bien están formando a los estudiantes, qué buena proyección, qué buena cobertura, qué lejos están donde tienen que estar como estudiantes de la San Carlos o como docentes de la San Carlos. Pero también es importante reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo. Y cuando la doctora Amelia Chaguaceda nos hablaba de esa emergencia de un hospital público, nos podíamos imaginar las veces que también hemos estado. Y es obvio que la sobrepoblación que deben de atender los hospitales, los únicos 2 hospitales de referencia que siguen siendo, porque Villanueva no es como tal, ni el de la zona 7 tampoco. Los únicos 2 de referencia siguen siendo el San Juan de Dios y Roosevelt. Quizás no sea una responsabilidad de nuestra facultad, pero es allí donde estamos formándolos. Y posiblemente habrá que sentarse en el marco de la acreditación de la carrera, como usted creo que, si no lo sabe, se lo cuento. El año pasado tuvimos la acreditación de la carrera de médico y cirujano, no de toda la facultad, sino de la carrera. Y eso plantea una serie de expectativas que este programa, con la opinión de la doctora Amelia Chaguaceda, también contribuye no a hacer una crítica destructiva de nuestra facultad, sino es una crítica constructiva en lo pendiente aún. Y por supuesto, el carácter humano de la atención médica, de la atención a todo paciente, es algo que no debemos de olvidar. Si no, la IA nos podrá reemplazar en cualquier momento y posiblemente con mejores elementos de conexión neuronal tecnológica podrá tratar mejor a los pacientes porque les dirá las mejores palabras. No tendrá una mano que le toque al paciente, pero tendrá un discurso que también lo podrá hacer sentirse mejor. Y bueno, doctora, entonces creo que nos ha resumido 2 o 3 preguntas que teníamos en ese mismo sentido. Ya nos dijo que la universidad aún nos falta como tal y que lo que debiéramos de hacer es humanizar más la atención de la comunidad y de los pacientes. En este sentido, aún usted, aún con las debilidades ya identificadas en su proceso formativo, seguramente todavía hay algo que rescatar de esta facultad. Si bien es cierto, ya identificamos lo que estamos haciendo mal, ¿hay algo en su formación que para usted sí le permitió adaptarse a la experiencia transformativa de su vida profesional, como fue el haber llegado al IXCAN en los años durante el conflicto armado? No, por supuesto que sí, yo amo la Universidad de San Carlos, pero como cualquier institución tiene debilidades y fortalezas. Pero sí, la preparación que me dio a mí me parece que fue excelente, yo salí sabiendo muchísimo, técnicamente estaba bien preparada, me hizo ser atrevida. Si había que atender un parto, se atendía, no necesitaba tener el hospital a la par. Si era en la cama, ahí lo vamos a atender, no hay problema.
Yo pienso que, y espero y quisiera que siguiera siendo la mejor universidad. Y quiero hacer una nota ante esto. A mí me pareció que el chico del dulcito acá, a mí me parecía que no era de la San Carlos. Demasiado fufu para el típico estudiante de la San Carlos que vivimos agobiados, que sí estamos corriendo de un lado para otro. Este era una relajación total y a mí me pareció que era más de otra universidad, y como ahora cualquier universidad puede tener la carrera, aunque la distancia entre la formación de la San Carlos hacia esas otras universidades puede ser gigante. Y otra cosa que me hizo falta decir cuando me preguntaste antes entre las estrategias y demás, la carrera de las parteras me parece una cosa muy interesante que se debe fomentar y que se deben traer personas de las mismas comunidades acá, y no olvidar que haya una partera en el lugar no quiere decir que va a desplazar a todas las comadronas. Entonces hay que darles esa sensibilización y esa formación para que forme mejor también a sus aliadas, que en este caso van a ser las comadronas en la comunidad. Cuando nosotros, el día que nosotros ya no necesitemos comadronas, es porque hemos formado miles de médicos que se quieren ir a las comunidades, y eso es lo imposible, veo yo hasta el momento, porque todos quieren ser médicos, pero estar en la comunidad, no estar en la comunidad, quieren estar en la ciudad. Entonces, por eso debemos seguir cuidando y cultivando esas comadronas. Es muy, muy reflexivo, y cada entrevista, cada aporte de cada profesional que está frente a estas cámaras de enfoque médico nos abre un abanico de posibilidades para retomarlos en los siguientes programas. Doctora Chaguaceda, si las condiciones de las comunidades de las que conocimos en la época aún del conflicto armado se mantiene después de la post-paz, de la firma de la paz, y habrá que hacer todavía grandes esfuerzos. El Ministerio de Salud, que es nuestra contraparte más cercana, la cooperación, que cada vez hay menos, y los retos por formar al personal, en este caso médicos, pero también enfermeras, profesionales, porque la universidad todavía lo hace. Tendremos que involucrarnos en cambiar las condiciones de esa comunidad, y posiblemente no sea tan fácil. Quizás es más fácil darle los elementos de los cuales usted ya habló muy puntualmente, y que nos imaginemos esa vinculación de los estudiantes sin que sea traumática, sin que sea difícil, sin extrañar las comodidades de lo urbano. ¿Cómo usted creería que debería de acompañar la universidad para conocer esa realidad comunitaria? ¿Qué le hubiese gustado a usted que en su EPS hubiera sido mejor para hacer esa inmersión, ese involucramiento a la comunidad, para reconocer las diferentes versiones de vida, diferentes pensamientos, no solamente por los pueblos que hay en Guatemala, sino porque toda persona piensa diferente, y no porque pensemos diferente es negativo o malo para el otro, sino lo contrario. ¿Qué recomendaciones haría usted puntualmente a la dirección del EPS para formarlos mejor? Bueno, una de las cosas que yo no tuve y que debía haber tenido era algún conocimiento sobre la cosmovisión maya. Saber qué es lo que piensan, por qué lo piensan así, por qué hay una cuarentena después de un parto,
¿por qué la paciente quiere hacerlo agarrada de un lazo o de rodillas? Y que yo ya he atendido partos así y es súper fácil y mucho mejor para la paciente. Esa parte, a mí no me dieron esa parte. Yo llegué con mi pensamiento occidental a querer trabajar con personas que piensan diferente, que están acostumbrados a un trato diferente. Tal vez hasta, no sé, podríamos tener clases por lo menos de palabras claves del idioma quiché, cachiquel, tal vez mam por la parte de Huehuetenango, quechí por la parte de las Verapaces. Entonces, mínimo, algún conocimiento deberíamos tener de cómo comunicarnos con estas personas. O sea, yo me acuerdo que me aprendí Cunanel porque era médico y Mantiocho, no sé, pero ahí, a la brava y no con una estructura de una universidad. También deberíamos aprender para nuestro EPS la parte de la educación y la consejería. Estamos sacando a los pacientes rapidito, ahí se toma esto, no sé qué, y le damos algo escrito y tal vez el paciente ni habla, ni lee. Entonces hay que aprender a que, bueno, repítame qué fue lo que le dije, me entendió, y luego hacerlo con la lunita, con el sol. Esa otra parte, esa sensibilidad, yo no la tenía, no la tuve en ese momento, la fui a aprender con el machete en la mano, dirían, ya cuando me fui a Lixcán y luego me fui a Lixil y luego, bueno, conocí otros lugares. Entonces, esa parte. Luego, ¿cómo se conforman las comunidades en realidad? ¿Quiénes son los líderes comunitarios? ¿Que hay un COCODE? ¿Que hay promotores de salud? ¿Que hay comadronas? ¿Que hay promotores de seguridad alimentaria? ¿Cómo me puedo yo apoyar? ¿Qué es lo que hace cada una de esas? ¿Qué es el COMUDE? Esa parte de ahí yo no tenía nada de idea de que existía. Yo solo sabía la parte clínica y tener más conciencia de lo que es la parte de prevención. Nosotros tenemos las mismas enfermedades durante miles de años porque no damos seguimiento a la parte más importante, la educación, el cambio de comportamiento. Y no se puede dar un cambio de comportamiento tampoco de un día para otro. Eso lleva un año por lo menos para que una familia pueda cambiar comportamientos básicos. También aprender a observar si en una familia les vamos a decir, se tiene que lavar las manos con agua y jabón. ¿Y si la señora no tiene jabón? Apenas tiene sal, maíz, frijol. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo puedo yo ser más empático y transmitir conocimientos que puedan aportar a la familia sin perturbar en su bolsillo? Bueno, eso es parte de la experiencia vivida por una mujer, una doctora. Seguramente también los doctores, estudiantes diversos, diversas experiencias en una comunidad. Y Enfoque Médico está muy comprometido con transmitir estas experiencias. Seguramente las épocas son diferentes, las diferentes experiencias formativas también nos condicionan a la hora de que nos vinculamos a la comunidad. Y esto más que cuestionarnos, nos debe de generar actitudes y acciones reflexivas para mejorar. Esta ha sido una entrevista muy enriquecedora, doctora Chaguaceda, porque plantea sin demasiado protocolo y sin nada escrito la experiencia que la doctora ha tenido.
Finalmente, como digo, esto debe de ser parte de una reflexión. En la unidad del EPS, pues recogemos constantemente este tipo de experiencias. Y por supuesto, el estudiante seguirá haciendo su práctica, pero el docente dura más tiempo. Y Efectivamente. que no se impacte en el estudiante, no hay justificación, pero que no impacte la acción reflexiva en el docente, eso sí realmente es cuestionable la razón del mismo docente, ¿verdad? Si no hay cambio, si no hay reflexión para la acción en el docente después de escuchar una entrevista como esta, pues creo que estamos perdiendo el tiempo docente. Palabras finales, doctora, ¿cómo se sintió en Enfoque Médico? ¿Qué alternativa, qué temáticas deberíamos de seguir abordando siempre con la idea de proyectarnos a la comunidad? Porque eso somos parte de este país, somos parte privilegiada en nuestra formación y por lo tanto deberíamos de devolver algo a la comunidad. Bueno, contestando la primera, me he sentido muy cómoda. Estoy muy contenta de volver a ver al doctor Juan Emilio. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el IXCAN hace mucho tiempo. Muy amables los compañeros que están detrás de cámara, en sonido y demás. Les agradezco mucho la invitación. Y sí me gustaría decir que hay que trabajar mucho con el docente para que el docente pueda transmitir esto al estudiante. Pero antes de uno implementar cualquier capacitación, debe sensibilizar en el tema. No es lo mismo y voy a reflexionar sobre uno de los proyectos que tuve que fue con el SICA. Cuando estuvo el SICA acá en Guatemala, íbamos a trabajar trabajamos con el Ministerio de Salud. Y yo les dije, primero sensibilicemos a los médicos, hagamos una jornada de sensibilización en cada uno de los servicios antes de entrar con el tema. Y me decía uno de los que estaba jefes del proyecto, pero sensibilizar ¿para qué? Si ya están viendo que el SICA está ahí. No es lo mismo entrar, porque la enfermedad está abstracta por ahí, o atacó a una persona, que llevar los datos, llevar a las personas, la imagen, lo que pasa, cómo afecta a la familia, y después ya entramos con la parte técnica, qué es lo que hay que hacer. Entonces siempre hay que tomar esa parte al inicio, sensibilizar para que de veras nos toque la fibra, el sentimiento y decir, sí vale la pena aprender esto. Y otra de las cosas es no confiarnos en que la gente lee, la gente no le gusta leer. Entonces, yo me recuerdo que esa vez me dijeron, no, ya como ministerio ya capacitamos a todos en este tema. Y entonces, como siempre soy así como, ¿así? Bueno, entonces, pues entonces vamos a pasar un examencito para ver cuánto saben, para no entrar, porque si lo saben todo, ¿para qué vamos a entrar con eso? Hubo notas de cero. ¿Por qué? Porque le mandan una nota y creen que la gente la va a leer. No, tienen mucho que hacer. También, entre unos no les gusta y a otros tienen mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, hay que buscar alternativas y no hojas para que lean temas. Agradecemos su tiempo, agradecemos la reflexión, la sinceridad, la identificación de líneas posibles para la reflexión no solamente del docente, también del estudiante. Nosotros seguimos en la vida activa de la salud, es nuestra pasión, nuestro enfoque como tal, es un enfoque médico, ojalá no fuera solamente médico. Muchísimas gracias, doctora Chaguaceda, por haber estado en Enfoque Médico. En esta oportunidad vimos la evolución, vimos la vinculación y la reflexión de una profesional en tanto la salud comunitaria. Esperamos que a usted le haya puesto también en reflexión, a los estudiantes, una experiencia
que nos encantaría que se repitiese. Y somos posiblemente el producto, el resultado de condiciones en el país que ojalá nos haya hecho más humanos.